Doctor Carlos Gustavo González Morel, tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente del Consejo de la Magistratura, señores miembros del Consejo de la Magistratura, señores miembros del Tribunal de Honor. John F. Kennedy, cuya muerte constituyó el acontecimiento más recordado del siglo pasado, acuñó e inmortalizó esta frase: no te preguntes qué puede hacer los Estados Unidos por ti, sino pregúntate lo que tú puedes hacer por Estados Unidos. Salvando las distancias y en esa misma línea de pensamiento, me permito exponer ante este respetable auditorio las acciones que para fortalecer el Poder Judicial dispondré y gestionaré en caso de ser designado ministro de la Corte Suprema de Justicia. Para ello es necesario formular algunas consideraciones. De entre los postulantes a este concurso, soy el segundo más joven. Este año cumpliré 42 años de edad, lo cual, en un ligero análisis, podría estimarse como una debilidad o una señal de inexperiencia o de falta de madurez para el ejercicio del cargo, dado que en nuestro país muy pocas personas de mi edad han accedido a esa alta distinción. Sin embargo, si se atiende a todo el tiempo que llevo conviviendo con el quehacer judicial y jurisdiccional, quizás aquel criterio pudiera ser replanteado. En efecto, soy el hijo mayor de un matrimonio constituido entonces por un juez de primera instancia y una estudiante de los últimos años de la abogacía. Mi padre es doctor en ciencias jurídicas, mi madre abogada, notaria y escribana pública y titular de un registro notarial. Y mi única hermana también es abogada y escribana y es relatora de la Corte Suprema de Justicia desde hace más de 10 años, de manera que dentro de mi familia lo jurídico era y es tema frecuente y recurrente. Esa maravillosa circunstancia me permitió amamantarme entre expedientes, libros jurídicos, escuchar conversaciones entre abogados y familiarizarme con varios materiales de uso frecuente en el Poder Judicial. Como anécdota, mi padre relata a sus amigos que cuando yo tenía 2 años de edad, ya tuve en manos un ejemplar del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales y que dejé estampado en alguna de sus hojas señales y garabatos impresos con bolígrafo. Inicié y concluí mis estudios primarios y secundarios en el Colegio de San José, durante el cual tuve la honra de ser electo por mis compañeros como presidente de la Academia Literaria y como presidente de la Acción Católica. Volviendo al tema en análisis, desde el primer día del preescolar me propuse como meta ser abogado y servidor de la justicia, vocación que no me fue impuesta por nadie, sino que derivó de la minuciosa observación del ejemplo de conducta de mis padres. Luego ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, egresando de la misma con el promedio de 4,31. También concluí en la misma facultad la carrera de notariado con promedio 4,51. A los 27 años de edad, en la misma facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, presenté mi tesis doctoral, siendo aprobado con la máxima calificación de summa cum laude y con la recomendación de publicación de la obra intitulada La tutela de los intereses difusos en la legislación paraguaya. Con posterioridad realicé estudios en el exterior, siendo egresado de la primera promoción de la Maestría Internacional de Derecho Procesal, impartida por el profesor doctor Adolfo Alvarado Belloso en la República Argentina, teniendo el honor de que el extinto doctor Antonio Colmán Rodríguez fuera uno de mis condiscípulos. Paralelamente a mis estudios, me inicié en la docencia, llegando a ostentar actualmente la honrosa
categoría de profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, de profesor del curso de posgrado y estoy concursando por la categoría de profesor adjunto en otras 2 disciplinas jurídicas de la misma facultad. Fui decano de 3 universidades privadas de la carrera de Derecho, lo que me permitió recorrer casi todas las ciudades del territorio nacional y en cada oportunidad aproveché para realizar una exposición sobre mi tema de tesis o sobre el debido proceso, con el cual de una u otra manera devolví al país lo que me dio. Platón decía, el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. El mismo día que ingresé a la Facultad de Derecho me incorporé al Poder Judicial, primero como practicante, luego como dactilógrafo y por último como actuario judicial. Desde luego, estoy convencido que la experiencia, la idoneidad y la notoria honorabilidad no se deben medir solo por la edad biológica, sino también por el mejor aprovechamiento que cada cual hizo de sus oportunidades y de la conducta pública y privada del postulante. Por eso, señores, puedo con toda responsabilidad comprometerme a cumplir fielmente las atribuciones asignadas a los ministros de la Corte, para lo cual promoveré gestiones y actividades en ese ámbito, tales como poner a disposición del servicio de justicia mi energía y vitalidad propias de mi edad, como asimismo ideas renovadoras. Aclaro que no tengo vicios, ni estoy comprometido con ningún grupo de poder, tampoco arrastro deudas patrimoniales. Trabajar incansablemente por el fortalecimiento del servicio de justicia, plena dedicación a la atención de las cuestiones jurisdiccionales y el efectivo control del funcionamiento de la jurisdicción judicial sobre la cual cada ministro ejerce la función de superintendencia. Distintos postulantes que me precedieron expusieron sus propuestas de combatir frontalmente la mora judicial, pero siempre aumentando la cantidad de jueces y el presupuesto del Poder Judicial. Por mi parte deseo proponer varias medidas que fácilmente se podrán implementar sin que para ello fuera menester mayor presupuesto ni personal. Primero, se debe concienciar a todos los magistrados y funcionarios su rol de servidores públicos. Este cambio de mentalidad es de vital importancia en razón de que todos ellos se incorporaron al servicio por su espontánea voluntad. Si no asumen que son servidores públicos, es recomendable que se ocupen de otra actividad y dejen de dañar la imagen del Poder Judicial. Segundo, descongestionar la cada vez mayor carga de asistencia a la sede del respectivo Palacio de Justicia. Propongo establecer un horario escalonado para la atención del servicio de justicia. Se podrá desdoblar el horario de atención en el Poder Judicial en 2 turnos de 6 horas cada uno, sin necesidad de aumentar la cantidad de jueces ni funcionarios. Esto permitirá duplicar el aprovechamiento del espacio físico del Poder Judicial, de la capital y de las distintas jurisdicciones del país. Podría fijarse que los fueros civil y de la niñez desarrollen sus actividades de 7 a 13 y los fueros criminal, laboral y contencioso administrativo desde las 13 hasta las 19. Esta experiencia es aplicada con éxito en el Perú. Tercero, emisión de acordadas. Primero, por la cual se atribuye a los actuarios oficiales de justicia, rematadores y demás auxiliares de la justicia que realizan actos o diligencias procesales manuscritas fuera del recinto del juzgado el deber de transcribirlos vía mecanografiada, pudiendo utilizarse mecanismos electrónicos de procesamiento de texto dentro del plazo de 2 días de concluido el acto o la diligencia y suscribir dicho documento sin perjuicio de la agregación material del documento original. Otra acordada por la cual se define el concepto de horario hábil para diligenciar actos procesales. Esto inexplicablemente ha sido omitido en el Código Procesal Civil, a pesar de estar claramente previsto en el anteproyecto del profesor Mendoza. Cuarto, control más estricto de pérdidas de expedientes y de fojas de los mismos,
Se deben aplicar severas sanciones a los responsables de su custodia. Quinto, exigir a los jueces el cumplimiento del deber previsto en el artículo 196 del Código de Organización Judicial, en el sentido de asistir personalmente a las audiencias de prueba. Con esto se erradicará la mala práctica de delegar esa atribución a sus colaboradores de secretaría. En lo laboral, propiciar que se adecue el debate procesal al mandato del artículo 256 del Código de la Constitución Nacional en el sentido de establecer el proceso oral. En lo contencioso administrativo, crear la primera instancia. Actualmente suple este efecto la designación de un juez por la Secretaría de la Función Pública. La misma ley, en su artículo 144, dispone que los conflictos entre funcionarios municipales y departamentales con sus empleadores serán sustanciados ante el Tribunal Electoral. Octavo, revitalizar el arbitraje como medio de solución de conflictos. Los litigios de mayor valor económico en el mundo se dirimen por este medio. Ejemplo, los préstamos internacionales. Esto al margen de la potenciación de otros medios anormales de soluciones de conflictos, mediaciones, conciliación. Noveno, los embargos. Las medidas cautelares son decretadas y ejecutadas con toda facilidad, pero cuando se pretende el levantamiento, la cuestión se torna mucho más difícil, especialmente cuando han sido afectados bienes registrables. Debería implementarse un sistema ágil que asegure también la rápida desafectación de los bienes cuando el juez decreta el levantamiento de la medida. Décimo, las actuaciones de los oficiales de justicia. Propiciar el riguroso control de la labor que cumplen los mismos. El Código de Organización Judicial dispone que deben ejecutarlo de inmediato y devolverlo en el plazo de 3 días. Eso dice la ley. En muchos casos utilizan el mandamiento como un garrote y no como un instrumento que el proceso confiere para cautelar el juicio principal. En la práctica fui víctima de un oficial de justicia que, habiendo recibido el mandamiento de embargo durante el mes de junio, lo retuvo y lo diligenció el 27 de diciembre, para lo cual pretendió paralizar mi patrimonio dada la época de fin de año. Unificar la rutina jurisdiccional. El Paraguay es un país unitario y la ley rige en todo el territorio. Hace unos meses un abogado con poder por una de las partes concurrió a una audiencia de prueba acompañado de otro abogado patrocinante y el juez no le dejó participar de la audiencia. Tuvo que recurrir a invocar el artículo 60 de la representación sin mandato. En el ámbito penal, el acuciante problema de las medidas sustitutivas a la prisión. La ciudadanía no entiende por qué continúa siendo víctima de delincuentes con medidas sustitutivas de prisión. La regulación de honorarios. El artículo 9 de la ley 1376 establece en todos los procesos el juez de oficio regulará los honorarios al dictar resolución definitiva, procederá de igual modo en cuestiones incidentales. Permanente adiestramiento en servicio de jueces y funcionarios sin interrupción de sus labores. Y por último, reformas legales. El Código Procesal Civil dispone que los plazos procesales son perentorios e improrrogables para las partes. Esto implica que no están afectados a los jueces. En la práctica, los jueces han convertido en regla la no emisión de las resoluciones dentro de los plazos. Planteo la inversión de la ecuación, que la regla sea que las resoluciones se dicten dentro del plazo legal y que la excepción, así como lo requiere el informe al superior previamente del juez o tribunal, sea su emisión fuera del plazo. Implementar el registro de casos en los que los jueces han emitido resoluciones después de vencido el plazo y remitir copia al Consejo de la Magistratura. Incorporar como norma jurídica la facultad prevista en el proyecto del profesor Mendoza, que no ha sido incorporada en el Código Procesal Civil, en virtud del cual los jueces también podrán considerar en la sentencia los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubieran sido invocados oportunamente por las partes.
de judicialización. Varios juicios no contenciosos continúan recargando innecesariamente la agenda de actividad de los jueces, tales como las mensuras, cambio de ediciones de nombre, rubricación de libros, los cuales deberán encomendarse a una oficina respectiva. La caducidad de instancia. Debería eliminarse de este modo anormal la terminación de los juicios, que constituye un verdadero cáncer dentro del servicio de justicia al pedir que ella actúe. Para ello bastará con conceder al juez facultades de ordenar el impulso procesal de oficio hasta el dictado de la sentencia, recusaciones e impugnaciones de inhibiciones. Estas son prácticas casi siempre utilizadas con mero fin dilatorio y de impedir la decisión del caso, cuya resolución se prolonga por varios meses y a veces años en grave daño del juicio. Se debería implementar mecanismos que obliguen a los superiores a resolver estos incidentes dentro del plazo de 3 días perentorios improrrogables. Doctor González Morel, el tiempo se le agotó. Le rogaría en todo caso que cierre su presentación para poder entrar a las preguntas que ya tengo a mano. Muchas gracias, señor presidente. Y para terminar esta exposición, quería decir que un ciudadano romano de origen fenicio, en el año 170 después de Cristo, dijo, y hoy día, me refiero al piano, y hoy día, en pleno siglo XXI, reivindico: el derecho y la justicia es vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Gustavo González Morel. Voy a transferir las preguntas. Usted no ha recibido denuncias formales dentro del plazo, ni tampoco hasta la fecha. Una pregunta al Tribunal de Honor que dice lo siguiente: ¿qué consideración le merece la relación que debería existir entre la protección del medio ambiente como garantía constitucional y la llamada economía sustentable? Primero, al miembro del tribunal que me hizo esa pregunta le agradezco de corazón, porque fue tema de mi tesis doctoral. La tutela de los intereses difusos en la legislación paraguaya. El artículo 38 de la Constitución Nacional define taxativamente: todo ciudadano tiene derecho a reclamar a las autoridades públicas medidas pendientes a preservar el medio ambiente, el patrimonio histórico, el acervo cultural y todas aquellas donde estén en juego la calidad de la gente. Y considero, con relación a la pregunta que me hicieron, que el derecho ambiental es primordial. Y si la pregunta era si debo considerar al medio ambiente antes que la economía procesal, yo creo que se debe buscar cualquier herramienta con tal de aplicar el derecho ambiental por sobre todas las cosas. Muchas gracias, doctor González. Otra pregunta al Tribunal de Honor. En la evolución constitucional de la República, ¿qué diferencia hay entre el estado de sitio y el estado de emergencia? Favor hacernos conocer mediante definición cada una de estas instituciones. El estado de sitio está prevista, ambas instituciones están previstas en nuestra Constitución Nacional. El estado de sitio está prevista para determinados casos, por ejemplo, en un departamento X hay una situación y se aplica. Y la segunda parte me recuerda, doctor. El estado de emergencia. Y el estado de emergencia es con relación a una cuestión de calamidad, de inundación, que también está previsto en nuestro ordenamiento jurídico y tiene que ser aplicada. Muchas gracias. Hay una pregunta que está vinculada a lo que acaba de explicar y también en lo que es su objeto de su tesis y los libros que ha escrito, de acuerdo a su currículum, ¿verdad? Que pregunta qué son los intereses difusos. Creo que ya está respondido, salvo que quiera agregar algo más, ¿verdad? Y le agradezco, presidente. Imagínese, en el año 2001 había poco material todavía sobre el tema ambiental y me parece que en aquella época
quiero traer a colación lo que leí hace unos días, que no solamente son importantes leyes buenas, sino buenos hombres para aplicarlas. Y en aquella época, o por lo menos, no había la conciencia que hoy día hay con relación al tema ambiental. No teníamos estos calores, no éramos conscientes de que tirando basura a los cauces del río o las calles íbamos a tener estos problemas que tenemos hoy día en nuestras calles. O sea, básicamente la intención del trabajo era crear conciencia y una pequeña acotación con el permiso del señor presidente, hacer mención a lo que yo denominé la publicidad engañosa. Recordarán que y sigue habiendo las famosas pastillitas solucionavidas, que uno tomaba y que bajaba de peso en poco tiempo. No había control. Hoy día, merced a muchos trabajos y a muchas investigaciones, nos dimos cuenta que este tipo de situaciones no funcionan. No funcionan. Muchas gracias, doctor González Morel. Esta es una pregunta, creo que ampliatoria o aclaratoria de lo que usted ya dijo. A todos los ítems nombrados por usted, ¿qué sanciones piensan o cree debe ser aplicado a jueces que deshonran la justicia aplicando medidas sustitutivas a delincuentes que entran y salen con más o menos 19 antecedentes? El ciudadano normal está hastiado con este tipo de conductas. Gracias, dice. Yo creo que ya contestó, ¿verdad? Pero le quiero responder, si me permite, señor presidente. Lo que más le duele a nuestra sociedad es la impunidad. Y lo que propongo es el combate frontal a la corrupción. Y perdónenme si algunos magistrados aquí presentes se ofenden con lo que voy a decir, pero me enseñaron que uno tiene que decir lo que piensa en la cabeza y no el corazón. Quiero responderles con el corazón. ¿Acaso hemos visto algún juez, algún fiscal, algún camarista que hoy día esté preso? Yo me pregunto, lo que la sociedad reclama ya no es más teoricismos estériles ni respuestas anodinas. La sociedad quiere justicia y quiere paz. Paz. Muchas gracias. Doctor González, ¿podría ampliar sobre su propuesta sobre los actos constitutivos, proyecto del doctor Mendoza? Pero le ruego brevedad, ya estamos excedidos en horario y tengo dos preguntitas más. Y debo decirle que no sé si alguna mano negra se intervino para la no inclusión de esta herramienta que aplica la economía procesal. Esto se llama en sistema, en la doctrina se denomina el jus superveniens y está sustentada en el principio procesal, ya que el Código Procesal dispone que el juez debe fallar conforme a los términos de la demanda y de la contestación conforme al principio de congruencia procesal. Pero en este caso nos estamos refiriendo a hechos que fueron posteriores a que haya quedado trabada la litis. Muchas gracias. ¿Cómo se maneja el control de constitucionalidad? Brevedad, por favor, estamos. Y a través de las armas que el constituyente dio, a través de la Corte Suprema de Justicia, a través de la inconstitucionalidad que tiene dos vías, por la acepción y por la acción. Una pregunta final y luego el doctor Buenojara le quiere hacer otra. ¿Por qué se presenta usted para el cargo de ministro? Es una pregunta muy sencilla, pero muy compleja a la par. Y di una serie de elementos, pero me presento porque me creo un bendecido de la vida, porque tengo dos hermosos padres, papá, mamá, que seguro me estarán viendo, de cuyos consejos y bendiciones me siento el hombre más grande del mundo,
porque tengo en casa 4 soles, que son mis 4 hijos, por quienes procuro ser mejor persona cada día, porque tengo una esposa a quien amo profundamente y porque estoy seguro que soy de los paraguayos, que somos más de los que creemos en el derecho como un instrumento de redención social y los que creemos en la justicia como el escudo de la dignidad humana. Cuando muere alguien, decimos se nos murió. Cuando muere alguien que caló hondo en nuestros sentimientos, decimos se nos murió. Pero hay personas en el ámbito jurídico que nunca murieron y que son los eternos viajeros del mundo jurídico, que van y vienen, y estoy seguro que están aquí hoy día acá con nosotros. Y hoy día les rindo un homenaje a viajeros del mundo jurídico como Óscar Pacielo Candia, Elixeno Ayala Pavón, Federico Masi, Fructuoso Mesqueira, José Alberto Correa, Justo Pucheta Ortega, H. Sánchez Kell, porque no le gustaba que le decía Hipólito. Viajeros del mundo jurídico que han dejado un camino encomiable de honestidad, de rectitud, y hago referencia al texto Transición a la Democracia, obra del maestro Óscar Pacielo Candia, que escribió en 8 días cuando cambió la malla curricular de la materia de instrucción jurídica al curso probatorio de la Facultad de Derecho, de cuya fuente me embebo todos los días para regocijar mi alma del honor de ser abogado, porque tenemos que recuperar el honor de ser abogado y no preocuparnos tanto, de los honorarios. Los abogados últimamente nos preocupamos más de los honorarios. Y que estoy seguro que vino nuevo en odres nuevos, así será. Muchas gracias, doctor González Morel. Tiene la palabra el doctor Juan Ramón Bueno Jara. Me causa gracia porque la gente me dice siempre cuando hablo que estoy enojado y me estoy viendo en tu imagen. Y no es que estoy enojado, sino hablo con mucha convicción. Pero de vez en cuando hay que sonreír también. Doctor, hay un caso, no me acuerdo bien, pero es importante sacar a luz. Tengo entendido que usted, como abogado, fue sumariado por la superintendencia por una demanda que hizo al Estado paraguayo. ¿Cómo se le hizo sumario y qué es lo que pasó en este caso? Primero, doctor Juan Ramón Bueno Jara, le agradezco de todo corazón que me dé la posibilidad de explicar el caso de los famosos bonos de la guerra de la Triple Alianza. Y le agradezco de todo corazón porque tengo aquí en la sala una testigo de honor de lo que voy a decir, que nada más y nada menos es miembro del Tribunal de Honor. Primero quiero aclararle al doctor Bueno Jara que no fui objeto de ningún sumario del Consejo de Superintendencia. Lo que pasó es que una persona me consultó sobre la posibilidad de cobrar unos bonos, mal llamados bonos porque son realmente pólizas de deudas de guerra. Bajo mi asesoramiento, esta persona presentó una nota al Ministerio de Hacienda solicitando primero la autenticidad de dichos documentos y segundo, el valor de los mismos. En aquel entonces había un ministro de Hacienda interino que remitió la nota a la Abogacía del Tesoro, y la Abogacía del Tesoro emitió un dictamen en virtud del cual decía que esa deuda ha sido condonada por el gobierno de la República Argentina. Y hacía mención en la parte final de ese dictamen que se remitan los antecedentes a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado. Bastaba con que el Ministerio de Hacienda le conteste a este cliente mío, porque esta fue una actuación que la hice como abogado
y hay que distinguir bien lo que es el abogado de lo que es el cliente. Y esto terminaba ahí. Y lastimosamente este expediente cayó en manos de un agente fiscal que está acostumbrado a discutir los procesos judiciales de manera mediática y no en el expediente judicial. Y por una serie de hechos, por pasar informaciones falsas a la prensa, por no tratar a un profesional abogado con la dignidad que tenemos de acuerdo al Código Procesal Civil, lo llevé al jurado de enjuiciamiento de magistrado. Y cuando el mismo tuvo su audiencia, la doctora Amparo, viuda de Pacielo, en aquel entonces miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrado, le formuló al agente fiscal enjuiciado en aquel entonces la siguiente pregunta: si él había o no pasado falsa información a la prensa, a lo cual el agente fiscal respondió que hay veces que no se puede dejar de hacer, con lo cual consintió el hecho de que pasó falsa información a la prensa. Yo no estoy en contra de la prensa, estoy en contra de pasar falsa información. Cuando la doctora Amparo de Pacielo, viuda de Pacielo, ya no era miembro del jurado de enjuiciamiento, en el año 2000 el jurado absolvió a este agente fiscal diciendo de que no se probó el hecho de que el mismo haya pasado datos falsos a la prensa. Desde el año 2010 presenté una aclaratoria demostrándole al jurado de enjuiciamiento estas acotaciones que acabo de hacer. Hasta hoy día no tuve respuesta. Y lastimosamente, este agente fiscal sigue causando daño a la sociedad. Y debo aclarar que tomar la decisión de llevar a un magistrado al jurado no es una decisión fácil, pero lo hice en nombre de todos los abogados de nuestra noble profesión de abogados, que lastimosamente a veces los estamentos judiciales no nos tratan con el decoro que nos merecemos. Y quiero hacer una aclaración. Quienes me conocen mi carácter. Y acabo de hacer una aseveración, pero yo a este agente fiscal hace rato lo perdoné, porque cuando uno está en paz consigo mismo y está bien con el buen Dios, yo hace 5 años le entregué esto a Dios. Así que quiero dejar constancia que no tengo odio ni resentimiento para con nadie. Y ratifico, los jueces deben dar la paz, deben dar certeza jurídica de las relaciones inciertas. Los jueces deben dar paz. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos González Morel. Antes de despedirlo, voy a aprovechar para socializar una información que quizás otorgue más tranquilidad y más transparencia al proceso que estamos llevando adelante. Estamos ya sobre la hora. El Consejo de la Magistratura, en su sesión extraordinaria, también había decidido, en acuerdo con los colegas, creo que el doctor González Morel estuvo en esa reunión, remitirles en este momento una comisión especial técnico-jurídica que está liderada por el doctor Cristian Kriskovich, está revisando
las 51 carpetas una vez más. Es decir, documento por documento para que los documentos figuren tal cual está en su perfil. Debo hacer la aclaración que hay documentos que puntúan, que están previstos en el reglamento y otros documentos que no. Por ejemplo, ser presidente del Club de Leones, a mucha honra para todos ellos, pero entonces habilitamos en el perfil una ventana pequeña donde se inscriben todos los cargos que no están vinculados a la puntuación del cargo, que dice otros datos del postulante, porque hemos recibido reclamos de que no pusimos todo lo que está. Entonces los documentos completos están escaneados, en el perfil está completamente, y también aclaro que hubo circunstancias en que en algunos candidatos han participado en más de 65 seminarios internacionales, en algunos casos de 3 días. Los candidatos pretendían que figure que concurrió al curso, al seminario de Madrid del 18 al 23 de enero del año 2000 tal, y acompañando para justificar eso está la invitación, está el desarrollo de la jornada, cóctel de bienvenida, audiencia, todos los temas tratados, y en algunos casos se nota que fue invitado a ese evento, igual querían que figuren. Eso haría nuestra tarea interminable. Por eso el Consejo, con buen criterio, decidió escribir sencillamente lo siguiente: el candidato asistió a 65 seminarios nacionales e internacionales, y entre paréntesis, datos y detalles de estos lugares a los que asistió se encuentran en los documentos escaneados que también están en la web. Entonces, terminada la revisión ordenada y coordinada por el equipo del doctor Cristian Kriskovic, nosotros vamos a tener un puntaje preliminar no vinculante que se le va a remitir por mail a cada uno de los candidatos. Cuando ese mail reciban los candidatos, pues obviamente compararán con su currículum, compararán con el reglamento, sumarán o restarán y nos harán los reclamos que correspondan en cuanto a su puntaje preliminar no vinculante, y ese trámite se va a hacer antes del fin de las audiencias públicas el próximo viernes. Entonces, para que quede claro, para que nadie vea, estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que esto sea lo más transparente posible, de tal manera a que antes de que culminen las audiencias públicas el próximo viernes, los candidatos tengan 3 días de tiempo, desde que reciben el mail, acusen recibo de él, para revisar si están los documentos, si los documentos responden a los perfiles y si los puntajes asignados responden al reglamento. Entonces, hecha esta socialización y aclaración que también la hacemos al doctor Carlos Gustavo González Morel, aprovechamos para agradecer una vez más a Radio Nacional, a la TV Pública, a la TV Cámara y a la Radio Cámara, a todos los medios que nos están acompañando. Una vez más al Tribunal de Honor, 5ª jornada consecutiva en que estos nobles representantes jurídicos del derecho nos acompañan. Les agradecemos muchísimo su presencia, siempre enaltece estos actos para nosotros y los postulantes. Y despedimos al doctor Carlos Gustavo González Morel con un aplauso. Nos vemos el lunes a las 8:30 de la mañana. Muchas gracias.